Establecemos este enlace vía Skype con el estado Sucre. Ahí se encuentra el diputado Paul Elguezábal, perteneciente pues al Consejo Legislativo de esa entidad, y con él vamos a conversar en varios temas a través de Telered.tv. Diputado Paul, tenga usted muy buenas tardes. La industria pesquera tiene dificultad, de acuerdo a lo que están señalando los diversos sindicatos que agrupa a esta importante masa laboral, importante producción para el país. ¿Cuál es la realidad de lo que está estudiando en los actuales momentos el Consejo Legislativo? Y tengo entendido que usted ya ha sostenido varias reuniones de trabajo con estos dirigentes sindicales. ¿Cuál es la problemática de la industria pesquera en la entidad sucrense? Primero que nada, muy buenas tardes y gracias, Javier, por la oportunidad de comunicar los problemas del estado Sucre a toda Venezuela y explicar un poco lo que está sufriendo la principal industria histórica del estado Sucre, que es la industria pesquera, que tuvimos la principal flota atunera del mundo, tuvimos alrededor de 33 grandes buques atuneros en la ciudad de Cumaná, y hoy en día creo que no llegan ni a 6 buques atuneros y que escasamente están pescando, que son básicamente de una empresa, de una de las empresas. Entonces tenemos una situación de la pesca en muy mal estado, que pone en riesgo la situación de alrededor de 10.000 trabajadores directos y miles de indirectos, y que hoy en día el problema se resume en varias cosas. Una, que no se le dan los insumos a la pesca para poder funcionar. Por ejemplo, no se le dan los dólares para importar una parte del atún que hace falta importar, dado que la flota pesquera se fue del país. Pero ¿por qué se fue la flota, Javier? Se fue la flota porque no hay los insumos, porque los expropiaron, porque no tienen cómo producir, porque extorsionaban a los propietarios de los buques, porque se acabó todo el incentivo para producir en Venezuela. Y eso es lo que ha ocurrido en todos los sectores, y el sector de industria pesquera no se ha quedado atrás. Hoy en día lo que vemos es una desolación. Que la industria pesquera en el estado Sucre necesita los dólares. Explique, por favor. Bueno, precisamente por eso. O sea, aquí habían 33 buques, hoy no quedan entre 6 y 8, si no tengo el número exacto, pues en 6 y 8 buques lo que quedan de pesca atunera, por ejemplo. Entonces, claro, la industria que se montó para poder procesar la pesca de 33 buques quedó ahora servida por 6 u 8 buques. Por tanto, no se dan abasto los 6 u 8 buques para suplir toda la capacidad de producción de estas plantas, y adicionalmente la demanda, por supuesto, del país en materia de atún. Entonces, ¿por qué se fueron esos buques? Y ahí estaba explicando, bueno, se fueron por materia de seguridad jurídica, expropiaciones. Aquí expropiaron lo que ahora es Pescalva, es una expropiación que no está produciendo nada. Vendieron los barcos, compraron unos barcos chimbos, y hoy en día estamos en total estado de desolación en esa empresa nacionalizada. Lo mismo con la enlatadora La Gaviota, la nacionalizaron y está paralizada. Entonces, lo que tenemos, igual Fextum, que fue otra empresa que expropió el gobierno y no está funcionando tampoco. Son empresas que no generan riqueza, que no generan productividad para el país, que lo que hacen es generar clientelismo. Entonces, las otras empresas privadas como Polar, que paga salarios de calidad, que funciona en la ciudad de Marihuitara, en la comunidad de Marihuitara, escasos 40, 30 minutos de Cumaná, esa comunidad que vive en su totalidad de la pesca está en riesgo porque no le quieren, por la guerra que le tienen a Polar, y no le dan los dólares para complementar lo que es la captura del atún, dado que la flota pesquera local se vino al suelo, se acabó por todas las políticas equivocadas del gobierno. Una de las cosas que decíamos, por ejemplo, del tema de la pesca, es que la burocracia que impone el gobierno para poder producir en Venezuela cualquier cosa, pero en especial el tema pesquero, es grandísimo. Hablábamos con dueños de barcos medianos y nos decían, bueno, es que todos somos acusados de ladrones, de traficantes de diésel. O sea, todos son culpables antes que se demuestre lo contrario. Entonces, eso es como funcionan, y por eso es que le ponen miles de trabas a los productores, a los barcos pesqueros, y no hay pesca. Y se ha acabado la ley de pesca, la han reformado, por ejemplo, Javier, en cada ley habilitante. ¿Cómo es posible que va a haber una regulación que varíe cada 2 años, cada vez que un presidente hace una ley habilitante? Entonces, no hay una regulación correcta, no hay los incentivos correctos. ¿Ven a corto plazo, diputado, de acuerdo a las reuniones que usted ha sostenido desde el Consejo Legislativo del Estado Sucre, alguna solución en lo inmediato para mejorar la producción de atún tan necesaria para el país?
Sí, para poder generar el atún que necesita la industria en Cumaná, se necesitan escasamente 25 millones de dólares al año. Y lo digo escasamente porque sabemos que es mucho dinero, porque lo que se robaron, Javier, en el guiso de los taxis chinos, que fue una investigación que presentamos a los medios hace escasos 10 días, lo que se guisaron en los taxis chinos fueron 340 millones de dólares. ¿Cuál es esa denuncia que usted ha formalizado en relación a los carros asiáticos, a los llamados taxis chinos? Los taxis chinos, exactamente, lo compraron con un sobreprecio superior al 60%, es decir, el taxi lo compraron a $30,000 y en realidad ese taxi cuesta $13,000 al precio más caro posible. Entonces, que conseguimos en el mercado internacional, ese taxi cuesta $13,000, es decir, cada taxi se guisaron, se robaron, le robaron a los venezolanos $17,000 por taxi. Como son 20,000 taxis, eso nos da la cuenta redonda de 340 millones de dólares. ¿Esta denuncia a qué instancia, diputado? Bueno, primero los medios, y lo planteé, lo tienen en sus manos nuestros diputados de la Asamblea Nacional para que realicen la investigación desde la Asamblea Nacional, porque este guiso de los 340 millones de dólares de los taxis chinos equivale a 13 años de demanda de dólares de la industria atunera de Sucre. Es decir, con lo que se guisaron en los taxis chinos, podríamos tener tranquilo el empleo de 1.000 sucrenses que generan alimentos para Venezuela, empresas que generan impuestos para el Estado, para la nación, para el municipio, y que están produciendo bienestar para la sociedad. ¿Por qué no ha llevado esta denuncia, diputado, por qué no ha llevado esta denuncia ante la Contraloría, la propia Fiscalía, el Ministerio Público? No, porque lo que estamos deseando es que es lo que va a ocurrir, es que nuestra Comisión de Contraloría a nivel nacional realice la investigación más a fondo, interpele a los funcionarios, tenga a los responsables más identificados, porque nosotros lo que hicimos fue simplemente descubrir el guiso. Ahora falta investigarlo a profundidad en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para que los lleven a la comisión y ahí puedan entonces rendir cuentas y explicar por qué el sobreprecio de mucho más del doble de los carros chinos. Y en relación, diputado, aprovechando estos minutos que tenemos con usted en este contacto informativo, hemos visto con mucha preocupación también, no solamente el caso de las atuneras, sino el caso de la planta de harina que distribuye este importante producto a todas las panaderías del oriente del país, y de acuerdo al registro que nos dan los sindicalistas, sostienen que prácticamente se han quedado ya sin inventario. ¿Qué realidad conocen ustedes como parlamentarios? Bueno, esa es la realidad. O sea, el gobierno se gastó en fiestas, por decirlo de alguna manera, la bonanza petrolera, y ahora para un producto como la harina de trigo, que no hay manera que produzcamos el trigo en Venezuela, que es exclusivamente necesario que sea importado, no hay los dólares para las medicinas, así como no hay dólares para nada. Entonces el país, no porque el petróleo bajó a $10, sino porque acabaron con la producción nacional y todos los dólares se fueron a importar cosas que no hacían falta importar, que acabaron con todos como por ejemplo la pesca en Sucre, acabaron con todos los productores de los pescadores de atún y de sardinas y de todos los demás frutos del mar, y entonces lo que nos queda es depender de las importaciones, y un sector que, como repito, exclusivamente tiene que depender de las divisas, ahora ni siquiera para ello hay. Entonces, esa es la situación que vivimos en Venezuela. Vamos a pasar un año muy duro en Venezuela, no hay vista de que eso vaya, no hay posibilidad de que eso cambie en el corto plazo, porque no hay manera, y lo vimos en el decreto económico del presidente Maduro, no hay ninguna rectificación, es más de lo mismo. Si está la pesca en Sucre arruinada por las expropiaciones, el presidente Maduro propone más expropiaciones. Si está la economía venezolana arruinada por los controles de precios, el gobierno de Maduro propone más controles de precios. Si el gobierno propone, si estamos arruinados por la complicación que es producir por la regulación excesiva, el gobierno propone más regulaciones excesivas. Entonces, como que una persona envenenada, para curarla le metes más veneno. Finalmente, diputado Elguezábal, ayer la Asamblea Nacional explicó en sesión en plenaria el caso de la salud. ¿Cuál es la realidad en la entidad sucrense? Sobre todo tomando en cuenta que hay municipios muy apartados de Carúpano, muy apartados de Cumaná, que requieren una atención muy especial para esos pobladores. Bueno, es que ni siquiera
hay que salir de Cumaná o de Carúpano. Es que los hospitales de Cumaná y Carúpano están totalmente colapsados. Al gobernador del estado, por ejemplo, le aprobamos hace más de 6 meses, 8 meses, unos recursos para culminar el tanque de agua del hospital, y a esta altura no ha terminado. Resulta que el hospital de Cumaná no cuenta con agua corriente. Es decir, uno entra al laboratorio, yo he realizado inspecciones y en los laboratorios cuenta con un pipote de agua almacenada para poder lavar los utensilios. De esa manera funciona el hospital de Cumaná. No tienen ningún insumo, no funcionan los quirófanos correctamente, por lo general están cerrados. Las infecciones están a la orden del día, se mueren constantemente los niños porque no hay cómo desinfectar la sala de neonatología, porque no hay el desinfectante, y luego la medicina necesaria para controlar esa infección en particular que se genera en esos salas de neonatología, resulta que no existe, no la tienen. ¿Por qué? Por la misma razón que todos los sectores de la economía venezolana. El sector de farmacéutico está arruinado por culpa de unas políticas económicas equivocadas del gobierno. Entonces, el hospital de Cumaná es un total desastre, o sea que el de Carúpano es exactamente igual, y entonces no hay que salir de Cumaná para ver lo que sufren todo el estado Sucre. El 1.000.000 de habitantes del estado Sucre está sufriendo una total desatención en materia de salud. En los hospitales y ambulatorios, ningún ambulatorio está funcionando correctamente. Aquí los ambulatorios eran modelos porque operaban en los ambulatorios los niños de Marigüitar, de San Antonio del Golfo, de Cumanacó, nacían en sus ambulatorios. Hoy en día no, tienen que venir a Cumaná, y está totalmente colapsado la maternidad de Cumaná, donde por ejemplo a las madres no tienen cómo darles el antihemorrágico y se desangran en el mismo hospital porque no tienen los insumos. Eso fue lo que se gastaron el gobierno nacional comprando armas de guerra, comprando Sukhois. 42 millones de dólares cuesta un Sukhoi. Con un Sukhoi compramos equipamos bastante el hospital de Cumaná. Con lo que se guisaron de los carros chinos, compramos 450 máquinas de radioterapia. Es decir, pudiésemos tener más de una por municipio. En algunos municipios hasta pudiésemos tener 2 máquinas nuevas a las que ya existen, solamente con lo que se guisaron en los carros chinos. Y así es como han gobernado, guisando para sus amigos, llenando el bolsillo a sus amigos boliburgueses sin importarle el sufrimiento de los venezolanos. Así es. Bien, diputado, muchísimas gracias por la información que usted ha aportado en relación pues, a estos casos muy puntuales y de gran preocupación. El caso pesquero, estaremos pendientes, vigilantes en relación pues, a lo que viene sucediendo en torno a estas reuniones que se sostiene desde el Consejo Legislativo del Estado Sucre. Nuestro invitado, Paul Elguezábal, quien es parlamentario del Consejo Legislativo de la entidad sucrense, entrevistado a través de Telered.tv.